enseñanza. Antes que nada quisiera decirles que este tema se llama nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en la vida, nuestro lugar en la vida. Entonces quiero que ustedes puedan anotarlo si lo están anotando, y si no, que se les quede bien en el corazón, en la mente, para que puedan ver esta parte. Realmente estoy muy emocionado porque no es una enseñanza que yo dé siempre, pero me parece algo bueno. Entonces, ya estoy buscando una parte de la Biblia que me faltó buscar ayer en la noche, pero estamos listos. Ok, voy a empezar a enseñar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la creación y qué tiene que ver eso con las buenas noticias. Y voy a empezar con una pregunta muy difícil que quiero ayudarles a contestar. ¿Para qué estoy aquí? Pregúntate a ti mismo, en tu mente, en tu corazón, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de estar aquí? Y quiero que, si tú eres sensible, hoy vamos a dar una enseñanza, creo que desde mi punto de vista bastante profunda, acerca de lo que significan estas palabras. Si puedes compartir este video, te lo agradecería bastante, para que la gente pueda escuchar lo que tenemos que decir hoy como iglesia. Pero es algo tremendo, es ¿para qué estoy aquí? Una profunda pregunta que necesita una profunda respuesta. Nos lleva obviamente esta pregunta a cuestionar quién eres, quién fuiste, quién serás, hacia dónde vamos. Y creo que la respuesta a esto es muy amplia, y obviamente que está llena de misterios, de cosas que nosotros no podemos saber, que no podemos controlar tampoco, pero es muy interesante hacernos esta pregunta de vez en cuando, y sobre todo ir directamente a la palabra de Dios para entender la respuesta. Antes de iniciar con el pasaje que quiero mostrarles, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 43, quiero contarles una historia. La historia es que el pueblo de Israel durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento sufrió mucho, pero vaya, a veces sufrió porque había gente que no los quería, pero casi siempre sufrían porque desobedecían a Dios, se alejaban de Dios, ignoraban quién era Dios. Y entonces obviamente hubo muchos problemas para Israel, se metieron en guerras, en cosas que no debieron de haberse metido. Obviamente por desobedecer al Señor perdieron, los apresaron muchas veces, los hicieron esclavos muchas veces, y aquí está la respuesta principal de qué es lo que Dios hizo después de eso. Isaías es un profeta que es muy parecido, yo creo, a Jeremías en su corazón, en el sentido de que sufría demasiado porque la gente realmente obedeciera a Dios. Es como decir Isaías, o sea, ¿cuándo van a entender? ¿Cuándo van a obedecer? ¿Cuándo van a ser personas que obedezcan? Pero Isaías hablaba de que Dios iba a hacer algo. O sea, Isaías no ignoraba la realidad de su tiempo. Isaías decía, ok, sí, las cosas están mal, levantaba una profecía sobre una nación y luego sobre otra, donde las cosas estaban totalmente fuera de control. E Isaías decía, bueno, pero en medio de esto Dios tiene que hacer algo, y Dios estaba ahí con él dictándole lo que tenía que escribir. Y entonces, después de todo el desastre que tuvo que profetizar Isaías, viene el Señor y le empieza a decir algunas palabras de aliento, palabras donde Isaías no estuviera tan triste, Isaías no estuviera tan deprimido en su condición profética, y él recibiera una palabra de aliento de parte de la única persona que lo podía apoyar en ese momento, que era el Señor. Entonces, en el capítulo 43 de Isaías, en el verso 1, del verso 1 al 7, vamos a encontrar la respuesta de Dios en medio de la tribulación, en medio de la depresión de Isaías con todo lo que ya había profetizado. Y entonces el Señor les empieza a dar las claves del llamado que Dios tenía desde el principio con el ser humano.
Y vamos a leerlo. Esto es muy interesante. Realmente me gusta mucho este pasaje. Dice: ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo ya te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Wow, se cumple en Jesús esta palabra. Y dice: y si por los ríos, no te anegarán. O sea, no te cubrirán, no te ahogarás ahí. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cómo se cumple esta palabra literalmente con Daniel y con sus amigos. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, 3 pueblos de los que Dios sacó a su pueblo para poder salir adelante. Y luego dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dios haciendo la promesa que le hizo a Abraham, cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, que vendrían de todos los lugares de la tierra para ver su gran obra. Diré al norte, en el verso 6, de acá y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y en un pequeño verso, en el verso 7, Dios termina diciendo la razón por cual creó al ser humano. Y aquí dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Wow, voy a repetir este pasaje. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, si tú vas directamente al significado literal de por qué Dios nos creó, la razón es muy simple. Él nos creó para mostrar su gloria, para mostrar quién es Él, para mostrar su luz. Y ahora, si lo piensas de esta manera, solamente pareciera que hay que retroceder al Génesis y ver a Adán y a Eva y preguntarse, ¿por qué ellos? O sea, ¿por qué incluir al mundo, a personas con la imagen y la semejanza de un Dios tan divino? ¿Por qué crearlos? ¿Para qué? Y hay muchas respuestas en el limbo. Y la gente puede decir: oye, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando era niño, muchas veces a algunas personas en la escuelita dominical yo les hacía esta pregunta: ¿por qué Dios nos creó? Yo era muy pequeño y me respondían mis maestras: bueno, porque Dios se sentía solo y quería platicar con alguien y tal. Digo, es una respuesta bastante bien armada para un niño, pero a lo mejor no es tan recomendable, porque no, parece que Dios no es una persona que esté en la soledad. Tenía millares de ángeles, Él mismo es una comunidad que se refleja en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, con ideas infinitas, con amor infinito. Claro que no se sentía solo, no es esta la respuesta, sino que Dios nos creó a nosotros para ser un reflejo de lo que Él es. Y es fácil cuestionar cuando nosotros decimos: bueno, entonces ¿por qué pasa aquello? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no hay avivamiento? ¿Por qué decimos desesperadamente al Señor a veces: haz algo? Cuando vemos un problema: Señor, haz algo, ayúdanos, quita la pandemia. Algunos de los ateos dirían: a ver, si le clamas a tu Dios, quita la pandemia y esto y aquello. Pero la realidad es esta: Dios ya te hizo a ti. Queremos que Dios haga algo, pero Dios ya te hizo a ti. Ya estás tú, tienes tus manos, tus pies, tu boca, tus ojos, y tienes la capacidad de luchar con esto. Pero la cuestión aquí es que siempre cuestionamos a Dios, pero no nos cuestionamos a nosotros mismos. La gente es muy dura con las personas que se equivocan y son muy rápidos para juzgar a la gente. Pero cuando llega el tiempo de juzgarte a ti, no quieres que te digan nada. Es decir, voy a decirlo claramente y a lo mejor
No debería decirlo, pero creo que es necesario. Últimamente en las redes sociales he visto mucha información. Ayer platicaba con mi esposa de esto. Estamos un poco consternados porque hemos visto mucha información acerca de una persona que es famosa aquí en la ciudad, una mujer de la cual se dice que le quitó el marido a su mejor amiga que tenía cáncer. No voy a decir el nombre, pero seguramente si ustedes conocen la historia saben de quién estoy hablando. Y esta mujer pues ha recibido muchos ataques desde hace ya años, no es una cuestión reciente. Y la cuestión aquí es que no sé por qué, pero los seres humanos sentimos este derecho de poder tirar la primera piedra sin pensar en que alguien podría tirar una piedra sobre nuestra vida y que realmente nos dolería bastante y que así fuera. O sea, queremos juzgar rápido a los demás, pero no queremos que nos juzguen igual de rápido. Queremos una segunda chance, queremos una chance para explicar, queremos una chance para hacer una réplica, para tener un juicio justo. Y a veces nosotros somos así, hasta con Dios. Es decir, nosotros juzgamos a Dios de una manera tan rápida, somos muy veloces para juzgar a Dios, que antes de preguntarle a Él por qué hiciste esto, ya lo estamos cuestionando. O sea, ¿por qué Dios permitió una enfermedad como el coronavirus? ¿Por qué Dios permitió que haya tantas muertes? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Y bueno, buscamos muchas respuestas, pero no nos preguntamos qué hemos hecho nosotros. Y la respuesta aquí es que nos hemos ido condenando de acuerdo a nuestras propias decisiones. Voy a entrar en una historia un poco fuerte, pero es algo que a lo mejor nunca habías pensado de esta manera, pero véelo de esta manera. Hay una historia dentro de la Biblia muy, muy extraña y muy particular donde nos habla acerca del pasado, pero de una manera muy general, como si no hubiera tiempo en ese momento. Pero ahí está, y es mismo Isaías quien nos ayuda a relatar esta parte. Entonces, déjenme poderles relatar en este momento de qué se trata. Solamente, a ver, permíteme un momento, tantito. Ok. Bueno. Es la historia de Lucifer, es la historia del ángel que cayó en desobediencia. ¿Qué tiene que ver esto con las buenas noticias? Bueno, para allá vamos. Yo sé que es un tema un poco revuelto, pero aquí va. Lucifer, estando en el cielo, decidió desobedecer a Dios. Y Dios lo echó del cielo, de su presencia, con los derechos de autoridad que él tenía, para poder ser el director de alabanza del cielo. Dicho esto, Dios lanzó al enemigo a la tierra con tal fuerza que la tierra, dice el Génesis, terminó desordenada y vacía. Eso quiere decir que había algo antes de que hubiera una gran destrucción en el Génesis. ¿Correspondería a este momento? Probablemente sí, y ahí entra la historia de todo lo que tiene que ver con la creación primera, como los dinosaurios y demás, donde había vida en la tierra, pero después dejó de haberla. Y dice que el Espíritu de Dios, escucha esto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios siempre estuvo ahí para contener la maldad en la tierra o hacer que hubiera una destrucción total. Imagínense si Satanás y sus demonios estaban en la tierra, un tercio de los ángeles del cielo en la tierra, cuánta destrucción no habría ya en la tierra. Sin embargo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, precisamente para evitar que el mundo fuese destruido. ¿Qué tiene que ver eso con todos nosotros y con las buenas noticias? Lo siguiente: Dios nos creó para ser los héroes de la historia. Dios nos creó para ser las personas que mostraran su luz. Escucha esto: en la tierra el enemigo ya estaba ahí. ¿Por qué Dios creó a Adán y a Eva?
de la misma tierra. Y la razón es esta, porque quería mostrarle su luz al mundo. Ya había demasiada oscuridad. Dios literalmente nos envió para salvar el mundo. No solamente porque Dios se sentía solo, sino porque Dios tenía un plan perfecto contigo y conmigo para salvar el mundo. Para ser los héroes de la historia con un mundo que ya estaba en tinieblas, pero que necesitaba ser redimido. Entonces, si Dios incluyó a Adán y a Eva en su plan, era porque sabía que era un plan perfecto. Y entonces, aún estando ya el enemigo lleno de oscuridad, el mundo, Dios creó el jardín del Edén para que sea un lugar de luz en medio de las tinieblas. Y eso es algo tremendo, eso es algo que me supera, porque hoy lo entiendo. Hoy entiendo por qué Dios creó al hombre. Es porque quiere mostrar su gloria, como dice Isaías. Para gloria mía los he creado, para que ustedes muestren quién soy yo. Y entonces era derrotar, ¿no? Dios, ¿por qué Dios no derrotó en ese momento a Satanás? Porque quería que nosotros lo hiciéramos. Quería que nosotros lo venciéramos. Y eso es un tema muy profundo, porque el juicio de Satanás incluía a otro ser que pudiera adorar a Dios de la misma manera y que lo pudiera derrotar a través de la obediencia. El juicio de Satanás es: un día un hombre nacido de esta mujer te va a destruir. ¡Wow! Entonces vinimos a salvar al mundo. Nosotros vinimos a rescatar de las tinieblas el mundo. Y saben, Dios nos creó, o Dios creó a Adán y Eva de una manera en la que fuera algo justo. Es decir, no nos creó como robots que decidieran automáticamente adorar a Dios, pero sí nos creó con esta disposición de buscarle y de luchar y de tener una lucha constante. Y aunque Dios nos creó perfectos, sabía que en este mundo veníamos a luchar, que veníamos a pelear, que veníamos a ir en contra de la corriente, que veníamos a ir en contra de todo. Desde que Adán y Eva vinieron, Dios sabía que estaban en peligro, pero aún así los sostuvo, los bendijo, los amó. Y quiero decirte algo: Dios te creó a ti no para condenar el mundo, sino para salvarlo. Dios te habló a ti, te creó a ti para salvar el mundo. Todos tenemos un héroe dentro de nosotros. Todos tenemos a un Salvador dentro de nosotros, que nos hace brillar de esta manera. Y fue Jesús quien nos mostró el camino, que Él era el camino, Él era el ejemplo perfecto. Él fue el que nos ayudó a cumplir la ley, para que nosotros podamos libremente salvar el mundo sin necesidad de estar atados al pasado o de estar atados a la desobediencia. La desobediencia trajo la enfermedad, la desobediencia del ser humano trajo la locura, el pecado, los malos deseos, pero nosotros tenemos la capacidad ahora por su Espíritu Santo de voluntariamente obedecer y entonces volver al diseño original en el cual Dios nos puso en esta tierra. Y vamos a leer Juan 3:17. Yo sé que muchas veces se ha leído Juan 3:16, pero a esto voy, y es algo que Jesús está diciendo, pero recordemos, Dios dice que hoy en día somos herederos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros podemos emular la vida de Cristo, podemos imitar su vida, podemos replicar su vida ahora, porque tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y Juan 3:17 dice lo siguiente, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, aquí voy. Vamos a ponerle a este verso, obviamente que todos los que han aceptado al Señor somos hijos de Dios. Ahora quiero que pongas atención. ¿Qué pasa si lo digo de la siguiente manera? Porque no envió Dios a sus hijos. Ahora somos hijos.
Antes solamente Jesús tenía el derecho de ser llamado como tal, pero cuando Jesús murió por ti y por mí, dio su vida, nosotros ahora somos hijos de Dios, y ahora Dios dio a sus hijos al mundo y los envió no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de nosotros. Eso quiere decir que Dios creó al ser humano y tu lugar en la vida es salvar el mundo. Tu lugar en la vida es mostrar al mundo la gloria de Dios con lo que tú eres, tu personalidad, tus gustos, tu manera de ser y reflejarle al mundo que Dios está vivo, que Dios está ahí, que Jesús ya pagó por nosotros, que nosotros no tenemos ninguna deuda, que no somos deudores, que somos libres. Y entonces Dios nos creó para ser personas que salven al mundo. Si hoy, escúchame esto, hace mucho tiempo hay otra historia por la cual yo veo o entiendo un poco de cómo llegamos nosotros a salvar el mundo. Hay una historia, yo le decía ayer a mi esposa, hay dos personajes en la historia bíblica que escucharon a Dios decir: me arrepiento de haber creado hombre en la tierra. Le pesaba en el corazón de Dios, en su sentimiento, en su sentir, el haber creado a los hombres porque se habían desviado. Uno de ellos fue Moisés, que estando directamente en el monte Sinaí, él descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley y encontró al pueblo que recién habían rescatado, haciéndole homenaje a un dios falso. Y entonces Dios se enojó muchísimo y decidió destruir al hombre en ese momento, pero Moisés intercedió, escucha esto, Moisés intercedió por la humanidad, por el futuro de la humanidad, y le dijo: Señor, perdónalos, Señor, dales otra oportunidad, podemos hacer algo, sí podemos hacer algo, por favor, no nos destruyas, no termines con nosotros, haz algo, pero hazlo con nosotros. Y Moisés intercedió. Antes de él, años antes, hubo otra persona que hizo básicamente lo mismo, y fue Abraham. El padre Abraham hizo algo similar. Después de ver todo lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, Dios quería destruir a la humanidad, Dios quería destruir esa parte de la humanidad, y Abraham intercedió por ellos y les dijo: Señor, perdónalos, Señor, no lo hagas. De hecho, lo estaba buscando hace un momento, está en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Y todo el capítulo 18 habla sobre esto. Y voy a leer verso 31 al 33, que son los últimos, pero tú puedes leer la historia en tu casa, Génesis 18. Y dice así, dice: he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20, dijo el Señor. No había ni justo ni aun uno, ¿verdad? Y luego volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Entonces le decía: quizá haya 20 personas buenas, 10 personas buenas, pero no las había. Y luego dice en el 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. De una manera muy humana, pero Abraham intervino. Él no sabía cómo intervenir por el hombre. Escucha esto. Quizás esto me lleva a un plano diferente de adoración. Nosotros tenemos que hacer las obras de Abraham. Y las obras de Abraham fueron estas. Hace tiempo leí a Jesús predicar acerca de las obras de Abraham y no entendía qué eran las obras de Abraham hasta que leí esto. Las obras de Abraham son interceder por aquellos pecadores que necesitan la misma misericordia que nosotros ya recibimos, porque también somos o fuimos pecadores. Abraham dijo: Señor, perdónalos. Moisés dijo: Señor, perdónalos. Y Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Es algo increíble. Nuestras obras deben de ser hoy en día, hoy que está pasando todo esto, interceder por la gente y decir, Señor, dales otra oportunidad. Hoy recuerdo esta persona, esta mujer de las que se están burlando en redes sociales, y digo, Señor, perdónala, perdónala a ella porque hizo mal, y también perdona a quien la juzga, a quien la ataca, perdónala, perdónalos a todos, porque no sabemos qué estamos haciendo. Tenemos una conciencia muy pobre, pero tú eres bueno. Perdónalos. Yo pienso en esto. ¿Qué pasaría si un día esa persona llegara a mi iglesia? Incluso Dios me ha confrontado con otra idea. ¿Qué pasaría si las personas que le han hecho daño a mi familia o las personas que le han hecho daño a mis amigos regresaran a la iglesia, o alguien así viniera a la iglesia, alguien que ha dañado a otra persona? ¿Los voy a rechazar? ¿Los voy a perdonar? ¿Qué voy a hacer? Las buenas noticias son estas. Tú y yo podemos salvar al mundo dejando de juzgar al mundo. Esas son buenas noticias. Deja de juzgar al mundo con una medida con la que ni siquiera quisieras que a ti te midieran. Vamos a salvar el mundo. Vamos a interceder por él. Así como lo hizo Abraham, Moisés, como lo hizo Jesús. Vamos a interceder por el mundo. Tú y yo podemos salvarlo. Dios no nos envió para condenar el mundo. Dios nos envió para que el mundo sea salvo por medio de nuestras obras, de nuestra fe. Que la fe en Cristo Jesús alumbre la oscuridad. Ya estuvo bueno. Yo creo que ya está bien de que la oscuridad y el terror y todas estas cosas hagan gala de su poder y de su presencia. ¿Por qué la luz no hace gala de su poder? Sabemos que Dios lo puede hacer. Dejemos que Dios haga gala de su majestad, de su mano fuerte. Tú eres su poder, tú eres la respuesta. Tú y yo somos la respuesta a un mundo caído. Queremos que Dios haga algo. Bueno, te repito las buenas noticias. Dios ya te hizo a ti para que hagas algo. Dios nos diseñó perfectos para decidir amarlo y adorarlo. Dios nos diseñó con la capacidad de mostrarle al mundo que somos luz, que podemos cambiar el mundo. Quizás hoy en día todos estén alarmados por el tema del coronavirus, pero nosotros no es que no seamos precavidos y no nos cuidemos, sino que daremos buenas noticias. Seremos luz en medio de las tinieblas. Intercederemos por aquel que está caído, por el enfermo, pero también por el pecador, ¿me entiendes? O sea, nosotros no solamente intercedemos por el que es fácil tenerle compasión, por el pobre y por el enfermo, no, también por el que ha decidido tomar malas decisiones. Señor, perdónalos. Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Y nosotros queremos llevar las buenas noticias de que hay esperanza para el mundo. Escúchame bien. Si tú estás viendo este video y has cometido errores en tu vida, has roto relaciones de amigos, si tú en algún momento quedaste embarazada fuera del matrimonio y la gente te juzgó por eso, si estás tatuado, si tienes alguna preferencia sexual diferente a ser heterosexual, si eres una persona que está tatuada, que está metida en las drogas, que asesinaste a alguien, que mentiste, que le robaste, que hiciste algo, lo que sea, escúchame bien. La oscuridad nunca va a tener mayor peso que la luz, y Dios está dispuesto a perdonarte, pero no solamente eso, Dios está dispuesto a perdonarte, pero también a que tú salves el mundo, es decir, que tú redimas tu vida, que tú cambies tu vida. Dios está dispuesto a perdonarte. No hay nada que tú hayas hecho. A lo mejor hay algo que te involucraste sexualmente con algo que te avergüenza. Escúchame bien, no hay nada que hayas hecho que te separe del inmenso amor de Dios. ¿Me entiendes? No hay nada. Es más,
No te separa el amor de Dios. Dios te perdona y Él te dará la autoridad de ahora salvar el mundo. Dios no te creó para ser el villano de la historia. Dios te creó a ti para ser el héroe de la historia, para cambiar con valor y valentía el mundo. Ven tal como eres, porque la iglesia se diseñó para personas como tú y yo, que necesitamos perdón infinito e infinita gracia. Somos coherederos de todo esto que Jesús nos dio. El diablo ya no tiene autoridad sobre ti porque ya está vencido en la cruz. Fue expuesto como un cartel y Jesús dijo, aquí no hay más condenación. Ahora somos tú y yo tratando de levantar el mundo. Y escúchame bien, hermano, hermana. Quizá te burlaste, te reíste o te enojaste con historias de personas que traicionaron a sus amigos, o no puedes creer que haya personas tan malas o que hayan cometido tantos errores. Pero escúchame, yo entiendo tu frustración, pero no vas a ganar nada burlándote y atacándolas. Lo que tienes que hacer hoy en día es hablar diferente a como hablan los demás. Sé tú la luz. Y sí, te van a tirar pedradas a ti también, pero eso es bueno, porque Jesús dijo, bienaventurados aquellos que los ataquen por defender mi obra, mi nombre. Recuerda, tú fuiste creado para reflejar la gloria de Dios. Amén. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Vamos a orar para darle gracias al Señor y terminar esta transmisión. Quiero dejar esto en su corazón. Este es un tema que me ha llenado de fuego, me ha llenado de alegría. Ayer lo estaba compartiendo con mi esposa y estábamos teniendo una plática muy amena, llena de bendición, ¿verdad? Estamos contentos por lo que creemos que va a pasar después de esta cuarentena. Creemos que viene mucho fuego. Así que prepárense porque lo que viene, lo que Dios va a hacer es tremendo. Amén. Señor, gracias por este tiempo, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Queremos pedirte perdón por nuestra actitud, queremos pedirte perdón por nuestra manera en cómo vemos las cosas. Señor, por cómo hemos tratado a los demás, por cómo hemos dejado de mostrar tu gloria. Queremos darte lo mejor de nosotros. Prepáranos para sanar al enfermo, para dejar de juzgar al que ya está caído. Señor, para levantar al que necesita las fuerzas, Señor, para levantarse. Queremos ser personas y una iglesia que realmente muestre luz, que muestre misericordia. Padre, bendice a todos aquellos que están pasando por la enfermedad del coronavirus. Levántalos, sánalos y fortalece a las familias. En el nombre de Jesús oramos por cada persona en Monterrey, en sus alrededores, en todas las personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que les hablamos directamente desde Leeds Campus Monterrey. Tenemos la dirección en nuestra página de Facebook para que nos busques. Vamos a tener actualizaciones en cuanto se termine la cuarentena. Por el momento vamos a tener estas transmisiones domingo, martes y jueves, así que conéctate con nosotros, invita a alguien y ve preparando a tu amigo para cuando termine la cuarentena. Dios te bendiga mucho y nos vemos en una próxima emisión de Leeds Campus Monterrey en vivo. Nos vemos.